el vídeo de Mónica Romero. Sí. Y Mónica habla de cómo los materiales, y cuando ella habla de materiales, también habla un poco de la misma cuestión que estaba hablando Catalina ahora, por eso le he preguntado, de cómo estos materiales que ella dice, habla, que son el trabajo de campo, las cosas con las cuales se fue preparando en este proceso, ¿no? Le invitaban a reconducir y a transformar su propia investigación, ¿no? Y no he visto el vídeo, no sé muy bien de qué va, pero habla principalmente de este proceso, de cómo estar en contacto con estos materiales, ¿sabes? Le ha hecho transformar su investigación a través de las transformaciones que ella y las personas que estaba investigando iban sufriendo en este proceso. Solo un comentario, porque yo he visto el vídeo para ver si está todo correcto y hay un primer momento en que está todo oscuro, pero es mismo así, ¿vale? Para oírnos tu voz. Yo creo que podemos, no sé, cerrar la... Hola, no sé si... De Catalina, porque... ¿Por qué me interesan las imágenes? En general es un pequeño dilema, pero yo me siento muy formar parte de una facultad como la de Bellas Artes, entonces trabajamos con imágenes. Entonces yo cuando propongo mis estudiantes... Buenas tardes para todos en estas jornadas. Sobre todo con mis estudiantes me gusta pues, poder trabajar con imágenes, que no solo quede en el trabajo pues, antropológico, sociológico, o sea, me gusta trabajar con imágenes. Era por eso. Y tenía mucha curiosidad por ver la fisonomía de las manchas. Y después también al hablar de una figura de género, bio-hombre, que pues vamos, me lo habéis puesto. Buenas tardes para todos. En estas jornadas espero compartirles una breve contextualización de las secciones adelantadas con los colaboradores de la investigación en el contexto específico universitario colombiano, las decisiones que hemos tomado, los conflictos y las dudas que también en su momento se han presentado y que de alguna manera empiezan a ser parte de las estrategias de interpretación y de análisis de la investigación. Estas acciones de interpretación se derivan de lecturas hechas a las evidencias que he denominado materiales experienciales, que han sido recogidos durante año y medio en el trabajo de campo y esperan dar cuenta del proceso de transformación que han tenido desde el momento en que se plantea el proceso de investigación mismo. Creo importante precisar que estos materiales empiezan a configurar un corpus que intenta narrar unas realidades específicas de la enseñanza de las artes en el contexto universitario colombiano. Por tanto, lo que empiezan a decir estos materiales al investigador invita a reconducir y replantear la investigación misma, en la que las relaciones que se descubren, construyen y transforman entre quienes participamos empiezan a tomar fuerza. En ese orden, creo que hablaré un poco de la naturaleza de los materiales, las maneras en que los he ido organizando, las dificultades en ellos y la participación de los otros, y en los modos en que empiezan a constituirse en relatos de realidad que requieren diversos correlatos para hablar de una cotidianidad de esta enseñanza en el contexto colombiano. Mirar precisamente esta cotidianidad interpela mi posicionamiento en la misma y la manera en que me relaciono con los otros. Allí he trabajado por año y medio con el grupo de profesores y estudiantes realizando entrevistas que en ocasiones derivan en conversaciones, también con registros sonoros visuales de las clases y otra serie de documentos que se han venido elaborando alrededor de la misma. Solo a manera de entrada ya señalar que aquí se pone en juego la relación de narrar la experiencia vivida del cuerpo del profesorado respecto a su formación profesional y con distintos contextos en los que cada uno de nosotros se desenvuelve, bien sea la escuela, la universidad o el ámbito informal. Por tanto, pues los invito a un recorrido donde espero compartir con ustedes estas miradas frente a los posicionamientos, a los haceres y algunas reflexiones
derivadas pues, del trabajo con los materiales mencionados. La investigación adelantada hasta el momento espera dar cuenta de las construcciones, relaciones y tensiones que se hacen presentes en las aulas, estas entendidas desde los discursos, las teorías, las prácticas y los saberes, de la maestría en educación artística en la Universidad Nacional de Colombia, centradas en la experiencia vivida, tanto pedagógica como artística, de un grupo de profesores universitarios de arte. Esto se relaciona un poco con la pregunta que ustedes ven en la imagen en la parte izquierda, y la transformación que ha tenido. Las distintas estrategias que se han desarrollado, entre ellas se encuentran entrevistas, revisiones documentales y observaciones participantes, se han ido transformando en un archivo en el que el testimonio personal, los documentos existentes y los enmarcados teóricos empiezan a constituirse en un corpus de investigación. En ese sentido, una pregunta que me ha atravesado todo el transcurrir es de qué manera escucho lo dicho. También me parece importante señalar que como anclaje metodológico me encuentro entre la investigación y la narrativa. Esta se constituye de elementos biográficos, etnográficos y visuales, y que de alguna manera siguiendo a varios autores, entre ellos Bolívar, Fernández, Cunelli y Rivas, entiendo como una manera de dar cuenta de las distintas construcciones que se hacen alrededor de una realidad concreta en la que las relaciones entre las personas son fundamentales. En el caso de esta investigación, espero visibilizar los modos de hacer y pensar que han venido configurando en un grupo de profesores universitarios alrededor de la educación artística y mi relación con ellos. Creo importante señalar que la revisión de discursos no se ciñe únicamente a la manera de definir conceptos, sino que creo importante dar cuenta de las múltiples relaciones e interpretaciones en la vida social de un grupo que está en el ejercicio de dar sentido a lo que hace en relación con lo que dice que se hace. A mano derecha ustedes ven una serie, digamos, de conceptos que se han venido elaborando precisamente a la luz de la lectura de estos materiales, entre los que se encuentran la noción de experiencia, la de discurso, reflexividad, pedagogía, escucha y la misma mirada hacia la narrativa. Dentro del trabajo con los materiales les comparto fragmentos de imágenes que se relacionan con las distintas entrevistas y pues de alguna manera aparecen como cuerpos categoriales para poder avanzar en la interpretación. Entre estos cuerpos se encuentran por un lado los inicios como profesores de artes, donde se perciben elementos del contexto político, social y educativo situado en los años 80. Un segundo aspecto tiene que ver con las temporalidades en la narración, momentos que atraviesan tanto en la actualidad como en los inicios como profesores. Un tercer aspecto tiene que ver con los cruces de relatos que aparecen en cada uno de los docentes con los que estoy trabajando, una noción desde el diálogo, digamos, la concepción de diálogo, y la otra, que es muy fuerte, tiene que ver con la mirada hacia la política o lo político. El cuarto aspecto tiene que ver con la formación como estudiantes, todos ellos se refieren de distintas maneras a ese momento. Un quinto elemento tiene que ver con las comprensiones de lo pedagógico, está entendida desde las relaciones entre estudiantes, profesores y colegas por un lado, y desde los saberes específicos que para este caso se sitúan entre la enseñanza de las artes y la educación artística. También están todos los contextos de acción como cuerpo categorial, dado que muchos de nosotros laboramos o hemos transitado no solo por la universidad, sino por el ámbito escolar y el escenario público y privado. El último de los cuerpos categoriales, por ahora se ha denominado algunas revelaciones, asuntos de los que somos conscientes mientras conversamos. Algo se nos revela, estas revelaciones pasan por la emotividad o por la perspectiva crítica. Estos cuerpos categoriales intentan entrar en diálogo también con las narrativas visuales que ahora les comenté. El ejercicio por articular los relatos orales y visuales continúa. Les comparto maneras en que visualmente hemos pensado algunos problemas relacionados con la investigación y que han sido conversados también
con los estudiantes y algunos profesores. Pero es importante señalar que esta lectura de imágenes tomadas dentro de las clases nos permiten plantearnos preguntas alrededor un poco de configurar, mirar desde la reflexividad. Entre ellas, pues me permito mencionarles. Una de ellas es cuál es la noción de imagen que empieza a configurarse en la investigación, en el entendido que esta no se refiere únicamente a la imagen visual. Preguntas que desde la obviedad transitan a la complejidad sobre lo que nos puede hacer pensar. Desde dónde se construyen estas imágenes, dónde son las clases, clases de qué tipo, a qué hora se realizan, de qué manera se distribuyen los cuerpos, objetos y acciones en el espacio, cuáles son las condiciones de realización de las clases en cuanto a tiempos, espacios, contenidos y relaciones entre los sujetos. En estos registros generalmente hay alguien en movimiento mientras otros están en reposo. Se observa hacer algo que muchas veces no queda dentro de la imagen, pero se captan las direcciones de las miradas. Estas son algunas de las observaciones que hago alrededor de las imágenes. Dentro de la revisión de los materiales del territorio he planteado las siguientes preguntas iniciales. ¿Cómo se dan las interacciones en el aula entre saber, poder y experiencia? Relaciones entre escucha, cuerpo, movimiento y deseo. ¿Cuál es el lugar de la obra de arte o la experiencia artística y su interpretación allí? ¿Cómo se dan los roles estudiante-profesor? Un poco en línea de lo dicho anteriormente, les comparto algunos fragmentos de imagen en movimiento de lo que sucede en nuestro contexto de investigación. Los matices en borde y el viento. Y en las acciones que implican este ejercicio sonoro, que puede ser raspar, frotar, frotar de hecho está en el violín, pulsar, con acciones que obviamente después lo pueden relacionar con el instrumento. Sí, agitar, bueno, algunos instrumentos no, soplar, y esto se irá viendo pues reflejado como en alguna expresión visual de colores. Tengo muchas preguntas y muchas dudas con el proyecto. Exacto, la duda para uno. Hay dos imágenes, digamos, contrarias o distintas. En la derecha se encuentra una representación del cuerpo que estaba influida por la relación de los humores. En la segunda, una imagen de la modernidad de escena. Durante mucho tiempo, el cuerpo estuvo cerrado, es la imagen de la derecha. El ojo lo rodeaba desde la lejanía, y lo que ocurría en el interior solo era interpretado por una serie de indicios: el alimento, las secreciones. Lo que entraba en el cuerpo se transformaba en fluidos vitales. La razón para ello es que desde lo que estaba abordando su tesis era que una enfermedad que determinaba los actores y a los vecinos. El conflicto que tuvo con su profesor es que consideró que eso no era importante ni relevante para la obra. Y resulta que ese evento, ese acontecimiento, la marcó pues a ella de por vida y hace que sea la persona que es sobre, hace que sea o que mire como ve. Mi interposición como maestro en el área de artes, por otra parte, es la de rescatar esa condición muy particular de los estudiantes, en la que por encima de todo, en este mal ambiente, ellos quieren expresar sus imaginarios, sus problemáticas, sus amores, sus desamores, a través del arte, especialmente el baile, la pintura, el break dance, el reggaetón, el rap, y ahora el teatro, desde mi llegada al Colegio Fribourgo Universal.
pregunta a Mónica o quieres saber alguna cosa, nosotras vamos... Yo podría hacer un comentario que no tiene tanto que ver con su investigación, sino con la manera de presentación de su vídeo. O sea, no es ninguna cuestión intelectual, pero es más un comentario práctico de visualización del vídeo. Mónica no está y yo creo que hay que tener un poco de conciencia de cómo presentar un vídeo a una audiencia en una sala que está oscura, y hay que tomar atención a lo que pasa ahí en 10 minutos. Y creo que no se gana con la pantalla sin imágenes, aunque su intención pueda ser, no sé, oírse mejor lo que hay que decir, pero no veo ventaja en eso. Y hay cosas que no debería ser, como por ejemplo poner un montón de texto para leer, porque a mí llego al segundo párrafo y ya no consigo leer el resto. Y hay un otro momento en que la pantalla está llena de texto y ella habla por encima y no sabemos qué hacer, o leemos o la oímos y no conseguimos hacer las dos cosas. O sea, la mensaje que ella quería pasar a mí no me ha pasado, no me ha pasado a mí totalmente. No he entendido todo lo que ella quería decir. Pues era esto. ¿Alguien más? Hablando un poco de eso que nos comentaba, yo creo que como trabajamos con imágenes y texto a la vez, ¿no? Y el vídeo nos posibilita la cuestión de la imagen en movimiento, la superposición de voces, con texto, no sé qué. Yo creo que son estrategias, ¿no? de la imagen, del uso de la imagen, ¿no? Que de alguna manera nos quieren decir algo, ¿sabes? Y yo creo que cuando estamos interactuando, estar vivo, presente con un video, nos cabe a nosotros escoger una cosa u otra, ¿no? Y intentar más o menos trazar las relaciones que puedas trazar entre una cosa y otra, ¿no? Entre voz y texto, voz y imagen. No sé si a ti qué te parece eso. Yo, cuando intento preparar algo, siempre pienso en tanto una narrativa escrita como visual. En este sentido, yo reconozco que el vídeo ha habido momentos en que me he perdido. He perdido la concentración. Yo lo hubiese hecho de otra manera, en plan Marta, pero a lo mejor la intención de la compañera era tenernos así. O sea, yo lo hubiese trabajado de otra manera. Más limpias. Pero entiendo como artefacto visual. Porque yo creo que esto de enviar videos, ¿no? Y de trabajar con imágenes en la investigación y no sé qué, son ejercicios que estamos haciendo porque yo creo que la cuestión de DIVA es muy nueva. Y creo que nadie aquí sabe qué hacer o cómo hacer, ¿no? Se puede trabajar de una manera más limpia, donde tú determinas una mirada más central, ¿no? Y luego tienes cosas periféricas, ¿no? Que te ayudan o que te direccionan la mirada, como dice Fernando, ¿no? Que te dan una manera de leer el texto, que el texto no habla por sí mismo, o la imagen, el video, no sé qué, ¿no? Yo creo que podemos trabajar de esta manera, o también podemos trabajar en un lenguaje más, yo diría, del arte contemporáneo, ¿no? Que esta superposición de todo, ¿no? De esta cacofonía, esta cantidad de informaciones y... Claro, pero dentro del campo académico, dentro del campo de las investigaciones, yo creo que qué es lo que estamos diciendo con esto que estamos haciendo. Sabemos qué quiere decir
una superposición, una transparencia, ¿sabes? Cuando superponemos una cosa a un texto, ¿sabes? Yo creo que tener conciencia de estas cuestiones es muy importante cuando montamos el texto académico, ¿no? Las tesis doctorales y el uso de las imágenes. No solo hacerlo, pero pensar qué es lo que estamos haciendo. Sí, con esto que estamos haciendo. Eso es. Justificarlo. Yo creo que lo más importante en las tesis es la flexibilidad, ¿no? Explicar por qué lo hacemos así y no de otra manera. Es que también la cuestión en cuanto se hace una fotografía o un video, es recomendable tener un antecedente de cómo se produce para después lograr el accidente en las situaciones. Entonces hay que conceptualizarlo. Por lo menos ya tengo una idea de cómo hacer primero mi storyboard, mi preproducción, producción y postproducción, y que sea acorde a lo que yo quiero mandarle o enviarle mensaje. Entonces, si es muy conveniente, las nociones básicas de una producción de un video para saber cuándo integrar la voz en off, cómo ir intercalando las imágenes, la música, el texto, y hay que ver, por ejemplo, que un texto necesitamos leerlo con 2 párrafos, lo que se lee en tiempo, tienes que darte el triple de tiempo para ese texto. Entonces, para que el receptor pueda y alcance a reflexionar sobre lo que estás tratando de dar. Entonces, es recomendable en ese sentido, por lo menos tener las básicas nociones en la producción o asesorarnos. Pero cuando dicen las básicas nociones, lo que estamos asumiendo es un discurso de cómo se debe hacer un vídeo, ¿no? De una u otra forma. Y ese discurso creo que es el que podemos problematizar al estarlo haciendo, ¿no? O sea, cuestionarnos si esa es la única manera de hacerlo, la normalizada, o hay otras muchas formas de utilizar las imágenes, los videos, los textos y cómo se integra eso. Es importante, a veces tienes un poco de conocimiento, sientes hasta por punto. Claro, pero ese conocimiento, o sea, estoy de acuerdo, pero ese conocimiento no darlo por sentado como el bueno, como el normal, ¿no? Sino eso solo es un discurso, que ha sido el discurso artístico normalizado, pero no es el que debe de ser, ¿no? Sí, así es. No, pero sí que hay unos mínimos de continuidad narrativa, ¿sabes? Como ya tú como ves una secuencia narrativa audiovisual, sí que hay unos mínimos en que tú debes saber si ahí hay continuidad narrativa o te estás cargando la continuidad narrativa. Claro. O sea, pero que por eso sí que un mínimo de nociones tienes que saber. Pero también la fragmentación puede se tornar un tipo de discurso. Sí, no, si esto me lo Saber discuto, que la carga de esto es... pero que si tienes unas nociones mínimas, puedes jugar más. Yo le conté más consciente de estoy haciendo esto porque quiero hacer esto. Pero creo que Mónica sabe esta parte que aparece la batalla en Hegel, que está hablando sobre solo su voz. Me acuerdo un poco una directora de arte, una cientista social, que ponía la imagen de sus tribus, pero sin sonido. ¿Sabes? Porque creó un espacio para... De hecho, yo mirando el vídeo... Pero y creo que hace eso. Sí. Yo no veo mucho problema de eso. Creo que sí que se tomó un poco así en la poco de pasaje hablar demasiado de muchos textos, pero creo que la intención es esa, ¿no? De crear una ruptura a partir de un montón de informaciones y pone como el texto como no sé, como una obra que no se espera ser leído. Sí, que no espera ser así. Entonces creo que es un poco eso. Sí, no, y de hecho este vídeo sí que es eso, puede funcionar en algunas partes mejor, peor, pero a mí sí que me da la sensación de que cada plano o cada estrategia estaba pensada. Si quiero decir eso, voy a probar de hacerlo así. Pienso que
que nos estemos parando en el contenido, no en el continente, en vez del contenido es significativo de que nos hemos perdido mucho del vídeo. O sea, no sé, que nos paremos en problemas formales de cuando a lo mejor lo que nos interesaba ver de qué hablaba el vídeo. Yo creo que en este, lo que decías antes, los contextos claves, es un poco eso de selección, es un proceso, un vídeo divulgativo es diferente que cuando estás aquí para acompañar, por ejemplo, lo que estoy haciendo el vídeo. Bueno, sí, también es difícil hablar cuando ella no está, porque es muy difícil entrar en esta crítica, así que todo se relaciona un poco con Pero yo creo que si vamos a trabajar con las imágenes de alguna manera en nuestra tesis, ¿no? Y ahí tenemos que dar cuenta de una manera, es la inflexible, ¿no? Si vamos a dar cuenta en el texto diciendo por qué hemos tomado determinadas decisiones, por qué hemos puesto las imágenes de una manera y no otra, quizás si estamos hablando de vídeos que son vídeos académicos, ¿no? Y que no son vídeos de arte, en algún momento en el propio vídeo tendremos que dar cuenta de las decisiones que hemos tomado para hacer. Quizás esta sea una manera de transformar este vídeo, que es que esto no es un vídeo artístico, ¿no? Este es un vídeo académico. Pero podría ser, depende del contexto. Claro. O sea, un artefacto visual podría estar perfectamente expuesto en el mapa. No, pero porque probablemente. Ahora está, el contexto es esto. Pero bueno, que yo veo que va un poquito más allá de los contenidos que tiene su estrategia visual, de trabajar con la web, de trabajar con la oscuridad. Son estrategias visuales para narrar la web. O sea, pasa que no me ha quedado claro, pero pensé que por mi propio cansancio. O sea, No, es que Mónica, conociendo a Mónica es una persona muy densa, ¿sabes? Y además está totalmente entregada a esta investigación, ¿sabes? Está viviendo esta investigación, está en Goya, está totalmente, ¿sabes? Corporizada la investigación en su propia vida, en su propia relación con su maestra, ¿sabes? Y habla muchísimo desde el primer día en el primer máster cuando la veis. Es una persona que habla mucho, ¿sabes? Y no es una habla ligera, ¿sabes? Es una habla con mucho contenido, ¿sabes? ¿Sabes? Es una habla muy cargada. Entonces, este vídeo para mí refleja mucho Mónica, la persona Mónica. Y entonces quizás, no sé, para un próximo video decirle que o que hable menos, o que pone menos contenidos. No lo sé, yo creo que estas cosas ayudan. que focalice simplemente, gracias sobre algo concreto y no. Sí, esto no es una Pero crítica. de todas maneras, yo creo que son decisiones que tomamos cuando vamos a producir algo. No ni bien, ni mal, regular. Son opciones. Pero hablando de eso, justo de eso, ¿sabes? Si tenemos que dar cuenta de estas decisiones que tomamos muchas veces, ¿sabes? En la tesis tiene que aparecer la toma de decisiones, debería. Pero eso de que hablaba Judith, ¿no? Quizás a nosotros nos falte algunas nociones, ¿no? De la producción de vídeo. ¿Quién hizo vídeo que está produciendo vídeo, estas cosas? Sí que conoce. De todas maneras, nosotros estamos inmersos en las audiovisuales tradicionales, el cine, la televisión, y sabemos, o sea, igual no somos conscientes de cómo hacer, pero sí sabemos si algo funciona o no funciona a nivel narrativo visual dentro del esquema tradicional del que antes hablaba, que se puede construir, ¿no? Se puede reflexionar sobre, pero sabemos cuándo funciona, porque tenemos manos a distancias, vemos televisión, vamos al cine. Y entonces lo que hablaba sobre que tiene que haber una mínimo de narrativa para comprender, es como si a la escritura empezamos por cuestiones intelectuales, empezamos a cambiar las V's por las B's, que ahora por las J's y las G's, lo hacía con Ramón Jiménez. Y entonces llega un momento en que si rompemos la norma, perdemos el sentido. O sea, el sentido que quería dar el autor. Ahora aprendemos otra cosa, pero que perdemos la narrativa escrita. Pues lo mismo sucede a nivel visual. En un momento, si te saltan los ejes, estás saltando los ejes. Entonces, igual estás hablando contigo mismo en ese momento. O sea, entonces, claro, pero por lo menos
sabemos, aunque no sepamos de audiovisual, sabemos cuando se ha saltado un eje, aunque no sepamos de lo que está hablando. Sabemos que se está hablando a sí mismo o ha pasado a otra. Entonces, sí que tiene que haber un mínimo, pero después también está el de romper ese tipo de normas, pero con conciencia. ¿Una cosa más? Bueno, pues...